De la segunda causa, rol 6180, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Protec Gas y Compañía Limitada respecto al artículo 19, inciso segundo, parte final de la Ley 18.410. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. El requerimiento también se usa en el marco de un reclamo de ilegalidad conocido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, deducido por Protec Gas en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El precepto cuestionado, en su inciso primero, establece el reclamo de ilegalidad contra las resoluciones de la Superintendencia ante la Corte de Apelaciones competente, y en el inciso segundo, en la parte final impugnada de inaplicabilidad, señala que para interponer la reclamación contra una multa deberá acompañarse boleta de consignación a orden de la Corte por el 25% del monto de la misma. Cabe consignar que por resolución exenta 27.475 de febrero de 2019, la SEC sancionó a Protec Gas con una multa de 80 UTM por infracciones reglamentarias en el marco de certificaciones de gas en un local comercial en Valparaíso. Protec Gas, al deducir el recurso de reclamación, fue proveído por la Corte con el sentido de que previo a resolver se acreditara la consignación bajo percibimiento de tener por no presentado el reclamo. Así manifiesta el actor que el Tribunal de Alzada aplicará en forma decisiva el precepto cuestionado en tanto se exige la consignación del 25% como requisito formal para la procedencia de la reclamación, siendo entonces la declaración de inaplicabilidad la única vía para evitar las infracciones constitucionales que esto genera. En cuanto a los vicios de inconstitucionalidad, se afirma por la actora que la norma vulnera el artículo 19, números 2, 3 y 26. Así, desde que no consignar el 25% de la multa importa que la Corte tendrá el reclamo por no presentado, se perturba la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al someter al administrado a una exigencia de consignación para poder reclamar jurisdiccionalmente, afectándose asimismo el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, al impedir materializar el derecho a la acción y a impugnar actos administrativos. Se trata de una exigencia que se torna entonces en arbitraria al impedir el derecho a la acción por Protec Gas, que, indica a Fojas 3, evidentemente no cuenta con los medios económicos para acceder a la justicia en los términos exigidos por el precepto. Cierro comillas. Agrega el actor que el artículo también conculca el principio de inexcusabilidad del artículo 76 constitucional. El requerimiento fue sustanciado por la primera sala, que lo admitió a trámite, suspendió el procedimiento y la declaró admisible, y también se hizo parte dentro de tiempo y formuló observaciones la superintendencia instando por el rechazo del libelo en todas sus partes. En su presentación de 14 de mayo de este año, Foja 59, la SEC analiza la jurisprudencia previa a esta magistratura sobre el punto, aludiendo en primer término al rol 287 sobre control preventivo de constitucionalidad de la Ley 19.613, que incorporó el texto del actual artículo 19, declarándose que la exigencia de consignación del 25% en este control preventivo era constitucional por cuanto no se impide el acceso a la justicia, sino que solamente se lo regula en consideración a la necesidad de asegurar el debido funcionamiento del servicio público, y además se determina que constituye un incentivo efectivo para que las empresas del rubro mejoren su seguridad. Luego la SEC alude a los precedentes en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al mismo artículo 19 impugnado, contenidos en la sentencia 2457 de 2014 que rechaza, en el rol 3487 de 2019 que acoge, y en el fallo rol 3616 de 2019 que vuelve al criterio primitivo de rechazo. Cita la argumentación de estos fallos en cuanto declaran que la consignación no importa entrabar el derecho a la acción más allá de lo razonable, ni una exigencia desproporcionada que afecte la tutela judicial, sino una medida, como se indicó, para asegurar el servicio público y además también evitar la dilación en los procesos, que se ajusta del todo a los estándares constitucionales. Concluye así la superintendencia que del análisis de estos precedentes aparece nítido que nos encontramos frente a un asunto constitucional que debe resolverse ponderando las circunstancias de cada caso concreto, como es lo propio de la acción de inaplicabilidad. En efecto, y como se indican los precedentes aludidos, el examen constitucional de la consignación debe ponderarse caso a caso
el monto del SOTBE, el repete, es determinante, la naturaleza del obligado también es relevante, así como si se trata o no de servicios públicos. En este sentido, afirma la SEC que en el caso de autos, a Protecgas se le aplicó una multa de 80 UTM y, como sabemos, el 25% de consignación asciende a 20 UTM, esto es alrededor de 960.000 pesos. Suma que estima la SEC perfectamente alcanzable de pago por la requirente, tomando en cuenta el servicio que presta, la cantidad de años que lleva en el mercado y su patrimonio. Ejemplifica que Protecgas ha sido multado en 5 oportunidades entre los años 2014 y 2017, sin que en esos casos reclamara ilegalidad y procediera a pagar derechamente el 100% de la multa, lo que muestra que no se encuentra incapacitada económicamente para pagar 20 UTM, ni que ello le impide en este caso su acceso a la justicia. Concluye entonces que no se entraba el derecho a la acción y que además nos encontramos frente a un requerimiento abstracto en que no se explica una infracción constitucional por la aplicación de la norma al caso concreto. Traídos los autos de relación, se anunció también en forma para alegar el abogado de la superintendencia. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Señor abogado, ¿tiene observaciones a la relación? Ninguna, excelentísima presidenta. Bien. Por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Mauricio Gutiérrez Sáez. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a solicitar que este recurso de inaplicabilidad sea rechazado también íntegramente por las siguientes razones que voy a exponer. Este es un tema conocido, sin duda, por su señoría excelentísima. Existen distintos puntos de vista que se han sostenido en su momento y, por cierto, es insoslayable hacer referencia a la referencia que ya se hizo a los precedentes directos en materia jurisprudencial que ha metido este Tribunal Constitucional. Justamente como ha dicho el señor relator, en su momento en sede de control preventivo fue analizada esta cuestión por este excelentísimo tribunal y fue descartado que existiese algún grado significativo de inconstitucionalidad, y luego han habido otros 3 casos, 2 de ellos relativamente recientes, en 2 de los cuales se rechazó el requerimiento y en uno de ellos se acogió. Básicamente, desde la perspectiva de la superintendencia, su señoría excelentísima, entendemos que acá estamos ante una mínima regulación que se impone al ejercicio de una acción para la que, dicho sea de paso, la verdad es que tampoco se contemplan mayores exigencias. La verdad es que el acceso a la justicia, así entendido en términos generales, tampoco está garantizado en términos de una absoluta gratuidad en general en nuestro ordenamiento. Hay distintas materias, algunas de ellas bastante importantes, para las cuales, por cierto, si es que no se tiene la asistencia de un abogado, bueno, no se puede accionar, la verdad. Y muchas veces hay cierto nivel de costas procesales, etcétera, que la verdad es que si es que no son solventados, bueno, el ciudadano no podrá tampoco ejercer eficazmente su acción. En este caso estamos ante una acción para la cual en realidad el legislador, por ejemplo, no impone la exigencia de contar con un abogado, una reclamación de ilegalidad se puede escribir a mano, no tiene ningún tipo de costas procesales, digamos, implícitas. Básicamente lo único que se hizo, y después de un debate parlamentario que en realidad existió, no por gusto de la superintendencia, y entendiendo que estamos en realidad en el contexto de un marco de un mercado regulado, con empresas que ejercen, digamos, su labor y que en líneas generales tienen también determinado nivel de solvencia, bueno, se estableció esta condición de consignar previamente a la interposición del recurso de reclamación de ilegalidad un monto equivalente al 25% de la multa.
Desde la perspectiva de la superintendencia, esta no es una barrera ni injustificada ni carente de racionalidad. La estableció el Parlamento y básicamente, como ha señalado el señor relator, lo que se busca también es asegurar el debido funcionamiento de los organismos de la administración, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y justamente entendiendo que muchas veces lo que se busca es restablecer un orden previamente quebrantado. Más allá de lo anterior, y lo que señala el informe de la superintendencia, es que al momento de resolver esta cuestión habrán de tenerse en consideración determinados criterios, y se señalan 4, y esto obviamente en base a la jurisprudencia que este excelentísimo tribunal ha emitido. El primero, que el examen de constitucionalidad es relativo y debe ponderarse caso a caso. Segundo, que el monto, digamos, del solvet repete sea determinante o es determinante justamente para estimar su constitucionalidad. Un tercer criterio es la naturaleza de la persona obligada, que tiene también relevancia constitucional, y que debe considerarse la aplicación de solvet repete cuando se trata de servicios públicos provistos por particulares. Digamos, son todos estos criterios que tendrán que analizarse caso a caso. Y en este caso, justamente, que es el de Protecgas, su señoría excelentísima, y como bien señaló el señor relator, estamos ante una empresa que ya con anterioridad había sido sancionada. En su momento con 50 UTM, en 2 oportunidades con 30 UTM, alguna vez con 10 UTM y otra con 5 UTM. En todos aquellos casos, esta empresa, que no es una empresa menor, presta servicios, digamos, en todo Chile, lisa y llanamente pagó la multa. Ni siquiera requirió una rebaja, no impugnó, digamos, su legalidad ante los tribunales de justicia, sino que fue y directamente pagó el monto íntegro de la multa. Pero en esta ocasión, que no es un caso irrelevante, estamos, y si se me permite, digamos, hacer la referencia de hecho, ante un caso en que una persona particular denuncia justamente a Protecgas porque llega a un lugar, coloca un sello verde sin haber inspeccionado nada. Esto empieza en una denuncia, la superintendencia concurre al lugar de los hechos, efectivamente esto había ocurrido así, a mayor abundamiento las instalaciones no cumplían con los requerimientos de seguridad, o sea, estamos prácticamente hablando ante una conducta infraccional que raya en la corrupción. Esta empresa, que ya con antelación en 5 ocasiones había sido sancionada y lisa y llanamente había demostrado tener la solvencia para pagar de inmediato la multa, le viene, por así decirlo, su señor excelentísimo, una incapacidad sobreviniente, económicamente, estamos hablando. Y señala que este artículo, que este inciso, constituye una barrera insoslayable para acceder a la justicia. No, claramente la superintendencia no puede estar de acuerdo, digamos, con esta alegación de la empresa, y considera que al menos en este caso particular debiese haber sido acreditada justamente dicha condición y que estamos en realidad ante una barrera insoslayable. Pero nada de hecho hizo la empresa. Los antecedentes, digamos, con los que se cuenta, denotan que debiese tener los recursos para haber consignado, digamos, sin mayores inconvenientes, bueno, y que luego, en realidad, de acuerdo a los méritos de los antecedentes, fuese resuelto su recurso de reclamación. Pero básicamente por estas razones, y entendiendo que es un tema que en realidad ya está lo suficientemente estudiado por su señoría excelentísima, es que solicito que sea también rechazada esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas al señor abogado? No siendo así, termina la vista de esta causa.